México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 9. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Dándole cuerda a la deuda externa o eterna. Para fines del sexenio de José López Portillo, los efectos de las disposiciones de la bancada interventora transnacional se hacían sentir con la concentración de la riqueza en una cada vez más reducida minoría burguesa. Estando de por medio la negación permanente de no efectuar una reforma fiscal equitativa, motivo por el cual los ingresos fiscales del gobierno federal hacia 1981 solo cubrieron el 62.3% de sus gastos y el impuesto sobre la renta únicamente representó el 23.2% de tales gastos. No es extraño entonces que en los años de auge la proporción de dicho impuesto en el total de los ingresos tributarios bajara de 39.4% a 35.3% y que el déficit presupuestal del gobierno creciera de 250,000 en 1980 a más de 825,000 millones en 1981 y probablemente a cerca de 1 billón de pesos en 1982. Había déficit en las empresas privadas y en la administración gubernamental, estimulado por una política inflacionaria con costosos subsidios, crédito excesivo y gasto improductivo. Para ilustrar esto, bastaría recordar que la tasa anual de inflación, que en 1980 y 81 se aproximó al 30%, en 1982 hasta octubre pasó de 83%. Que entre 1977 y 1981 la circulación monetaria se elevó de menos de 196,000 a más de 612,000 millones de pesos, que tan solo los 6 más grandes bancos privados obtuvieron en 1981 una utilidad conjunta de 11,222 millones, que en el cuatrienio del auge las obligaciones en dólares del sistema bancario se dispararon de 18,850 a 48,623 millones y que en esos propios años el gobierno federal otorgó principalmente a la industria y al comercio subsidios por 43,000 millones de pesos. Todo auspiciado por los ingresos petrolíferos, los que por demás tendían a inflar el gasto suntuario en el boom ciego y a fugarse a carretadas, habiendo un déficit comercial por pagos a transnacionales que sacaban los petrodólares, momentos en los que la libertad cambiaria era garantía de saqueo. Por ese entonces, la deuda crecía a más de 82,000 millones de dólares y las finanzas nacionales se ponían en manos del Fondo Monetario Internacional. Esto es, quedan en manos del cártel imperialista. Por algo sería que el decreto expropiatorio de la banca no afectó al banco consentido, el único a ese entonces incluido del extranjero, el Citibank. Con los Chicago Boys, las recetas friedmaníacas comenzaron a aplicarse, cuyo signo revela la superficialidad de la teoría monetaria, la que se concentra en atacar a la inflación, suponiendo que el problema es un desajuste financiero, un mero fenómeno monetario, procediéndose a reducir el gasto público para aliviar el déficit fiscal y a controlar la oferta monetaria y crediticia, sin dejar de favorecer a los acaparadores nacionales y extranjeros, actuando con el imperativo de reducir la intervención estatal y el gasto público, en tanto se privatizaban las empresas del Estado, complementándose con el control, disminución de los salarios y el sometimiento de los trabajadores a jornadas muy intensas, garantía de la plusvalía, para que los más graves problemas se resuelvan adecuadamente. Tal diagnóstico convierte los efectos en causas, fenómenos superestructurales que no quieren advertir las causas infraestructurales y como tales de fondo, inmersas en los procedimientos capitalistas. Cuando que en realidad la política económica monetarista
Lo que procura es hacer más atractiva la inversión para los empresarios, implicando una mayor explotación de los trabajadores y las facilidades otorgadas al gran capital para consolidar sus ganancias. Lo que venía a ser el expediente favorito para resolver las crisis recurrentes, así impuesto desde el Chile de Pinochet y secundado por la Thatcher y Reagan, cuando que en realidad desde su inicio se detectaba la imposibilidad de devolver al capitalismo el vigor de antaño y reactivar su economía. Así se cuente con el esfuerzo de enormes presupuestos militares y de muchos gastos improductivos, cuyo efecto multiplicador sobre la inversión, el ingreso y el empleo es cada vez menor. Ni keynesianismo ni monetarismo pueden ya rescatar al capitalismo de su progresiva debacle. La economía trastornada, tornada en cremata a favor de una casta monetarista, llegados para quedarse hasta el fin del capitalismo, aplicada en México por los tecnócratas hasta un próximo estallido de la bomba de tiempo en que está convertida la economía mexicana. Habiéndose padecido una lastimosa recesión en 1982-83 que afectó los ingresos de la mayoría de la población, aunado a la disminución del gasto público, viéndose afectadas las condiciones infraestructurales y los servicios públicos, lo que ocurre a costa de reducir el déficit financiero del 18% en 82 al 8.5% en el 83. Mismo periodo en el que las importaciones disminuyen drásticamente ante la devaluación del peso, propiciándose un superávit comercial de 33.05%. Tal superávit se presentaba como una condición sine qua non para cubrir el servicio de la deuda externa. La inflación se reducía, pero seguía siendo muy alta, y en tales condiciones cubrir el servicio de la deuda resultaba imposible. Los sucesivos préstamos onerosos, convertidos en sumatoria de deuda, llegaban a cifras impagables, dado su corto plazo de vencimiento precipitado. Así lo reconocía el propio secretario de Hacienda. Ni con un amplio superávit comercial era posible cubrir el servicio de la deuda, haciéndose necesario reprogramar a un más largo plazo. Sí, pero la deuda no dejaría de acrecentarse. Que entre 1982 y 1984 México trasladó por concepto del servicio de la deuda externa recursos netos por 46,000 millones de dólares. Tibios intentos se hicieron por parte de los países deudores latinoamericanos tratando de contrarrestar la imposición que el capital imperialista realizaba al imponer la deuda. Club de acreedores, sí. Club de deudores, no. Debían de prevalecer los tratos bilaterales entre banca y país deudor, cuando que la banca internacional era un conglomerado de acreedores, el Club de París. Así en concreto, en las nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional realizadas hacia 1984 en procura de conseguir reprogramar los pagos a un plazo más largo, eran tantas las ventajas y los beneficios otorgados a favor del holding de acreedores que podían hacer concesiones menores sin dejar de incrementar ganancias por cobro de intereses y de amortizaciones. Así es como la deuda se eterniza y resulta sumamente lucrativa para el acreedor, cuán onerosa para el prestatario, llegándose a pagar con creces el adeudo originalmente concertado. Como le conviene al club de acreedores, las tasas de interés no se reducen. Los deudores no pueden limitar los pagos del servicio a una porción de sus exportaciones, teniendo como imperativo marcado el evitar a toda costa la suspensión de pagos. Si les aprieta mucho los pagos, les reducimos un tanto las comisiones, les cambiamos la tasa de interés por la prima Reiter, por la LIBOR, y se les concede el canje de un porcentaje insignificante de créditos concertados en dólares a otras monedas, pero el imperativo radica en que sigan pagando. Y a seguir pagando la deuda y malbaratando el petróleo. Había que seguir, faltaba más. ¿Qué? Pagando el adeudo. El acuerdo concertado en 1984 y efectivizado en el 85 cubrió 48.500 millones de dólares, que representaban la totalidad de la deuda pública concertada con la banca comercial e incluía la reprogramación de los montos
renegociados en 1983 y del préstamo sindicado de 5,000 millones conseguido ese año. Pero claro, se consiguió un nuevo préstamo por 3.800 millones de dólares de la banca internacional. Apremiante era el propósito de reducir el porcentaje del Producto Interno Bruto empleado en el pago, lo que debería ocurrir hacia 1990. Aquello se festinó como un ligero alivio de deuda, tan solo porque las amortizaciones se extendían en plazo. Empero, el servicio total representó en 1985 el 42.5% de los ingresos en cuenta corriente, hasta el 50.5% registrado en 1983. El solo pago de los intereses absorbió en 1985 el 33.1% de dichos ingresos contra el 34.9% en 1983. Y los efectos nocivos en la economía eran evidentes, que en el 82-83 el país decreció 5.8% y la recuperación del 84 marca la tendencia de un crecimiento aminorado con inflación galopante. La intención de los acreedores por hacer de la deuda de los países tercermundistas el gran negocio lucrativo del monetarismo imperialista, cual transferencia de riqueza neta, semejante a un tributo, no se advierte, sino que se disimula con el cinismo característico de los capitostes. De esa manera, el vicepresidente de Citibank recomendaba amablemente la recesión como fórmula para pagar la deuda, sin reparar en el quebranto así generado para los más desfavorecidos. Lo que van a hacer los países con problemas de liquidez es lo que han hecho a lo largo de la historia. Van a hacer más lentas sus importaciones de productos que necesiten menos y, llegado el caso, van a tomar el riesgo político de amputar programas internos bien recibidos por la población. Ellos van a adoptar medidas de austeridad que reducirán el déficit, los subsidios y la inflación, medidas que van a comenzar a esponjar la deuda vieja y les van a permitir endeudarse de nuevo. Esto se llama saqueo, con conocimiento de causa. Las economías tercermundistas desangradas por el gran capitalismo usurario. Aquello era y es de un cinismo despiadado, cinismo de quien se beneficia lucrando a costillas de pueblos que ven reducir su nivel de vida para pagar una deuda inhumana, apareciendo para marcar la tendencia a seguirse durante toda esa nociva etapa neoliberal, pueblos y recursos naturales sacrificados a la voracidad bestial del capital. La administración de tecnócratas neoliberales mexicanos, caídos en la trampa, asentía lo que los imperialistas consideraban. Sí, gracias a los ajustes, la evolución de la economía mexicana muestra mejorías sustanciales. Habrá que profundizar los ajustes. Lo que es igual a decir, México a merced del Fondo Monetario Imperialista. Claro que el terremoto y de nuevo la baja del precio del petróleo dieron al traste con la recuperación en el 86. Cuando que el remedio neoliberal en realidad provoca una mayor recesión económica, la inflación se reactiva junto a la subida de las tasas de interés internas y a todo esto, la banca nacionalizada no aportaba gran cosa para ayudar a cubrir los déficits. Lo que la captación de la banca era precaria, lo que a su vez repercutía en un deterioro del superávit comercial y en una mayor fuga de capitales al exterior con un deslizamiento mayor del peso respecto al dólar. Devaluación e inflación crónicas se tornaba secuencia característica de esa sucesión de crisis generadas por el agio del sector rentista, pasando el quebranto del sector dinerario a la economía real, reduciendo el crecimiento productivo, cayéndose en recesiones más intensas. Las economías entran en una etapa declinante en cuanto al desarrollo productivo y en lo que se refiere al impulso y progreso tecnocientífico, dejando de ser un factor de desarrollo auténtico, cualitativo. El capital estorba y se cierra sobre sí mismo en su concha petrolífera. La petrolización de la economía se evidenciaba. La baja en los precios del crudo equivalió a 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y en 1986 el Producto Interno Bruto descendió un 4%. Si la crisis se agrava, hay que profundizar los ajustes.
lo que significa proceder a un mayor deslizamiento del tipo de cambio, elevación de las tasas de interés, elevar las tarifas del sector público, acelerar la apertura de la economía y el impulso del sector exportador, así como entablar una nueva negociación con los acreedores. Y a renegociar la deuda se ha dicho que de eso se trata la imposición neoliberal que el norte ejerce sobre el sur, política económica dictada por la troika neoliberal que ha sido todo un éxito para conseguir la concertación monetaria en la banca noratlántica, primer episodio del dominio bancocrático efectuado por banksters, con el que asolan al mundo, pasando de esquilmar al tercer mundo a esquilar a los países del sur mediterráneo, viéndose desfavorecidas las economías nacionales y, por tanto, las clases bajas.